Tres. Buenas noches, amigos de Cocaine Bear, el programa marxista de ciencia ficción número uno de toda Latinoamérica. El Marxista. marxismo y la ciencia ficción unidos aquí esta noche, junto a el Lenin Cuturrufo y Trotsky Rojas. Yo soy Stalin Olaves, listo La para tele. hablar, disputar y esperar la revolución de la ciencia ficción. Hoy tenemos nuestro libro Coca-Cola. rojo, Las Sirenas de Titán. Kurt de Maravilloso, Kurt. de Kurt Vonnegut, uno de los, uno de los más mejores, ¿no es cierto? Sí, Sí, sin duda. de hecho, Quedamos conmovidos, estamos no, absolutamente devastados yo con el libro, estoy yo estoy rendido con la relectura entregado, y no, está ahí a los pies así de la obra bonnegutiana. sí, sí, Sí. definitivamente, no, y no estoy exagerando. Joel, Sí, yo también. De hecho, no fue una lectura muy emotiva, además. Aparte que está bien escrito, te despierta muchas sensaciones, po. Ayer fuimos a nuestra Dale nomás, dilo, librería dale, dilo, que, dilo ya, que nos auspicia subrepticiamente y ahí es compré un par secreto, de horas más. noticia en secreto, como los sí, trasfalmadorianos. sí, po. Nos digitan como claro, los transformadores, efectivamente. Pero empecemos. Ya empezamos ya. Ya Sí. empezamos. No, bueno, entonces, Sirenas de Titán es una novela de ciencia ficción, obviamente. Fue escrita fue publicada en 1959. Yo no sé cuándo habrá sido escrito, un par de años antes, 56, 56, por ahí. sí, en Ya, 1956. claro. Y yo le contaba a Kutu como un detalle de la forma de escribir de Vonnegut, que él era profesor, era padre de familia, era un tipo que tenía muchos amigos, entonces igual eh, él quería, ¿cuánto se llama?, generar una obra con regularidad y al mismo tiempo avanzar con los otros aspectos de su vida. Entonces, la técnica que él desarrolló para escribir su novela es que él escribía una página. La página uno la corregía todas las veces que fuera necesario, pero terminaba la página. ¿Listo? Y ahí la dejaba y pasaba a la 2. Volvía a repetir el mismo método, la escribía todas las veces que quisiera, la dejaba cristalizada y seguía. Entonces, eso se ve un poco como en el estilo de Bono, que es un estilo parejo y al mismo tiempo es como, tiene como se tuerce un poco la trama, muchas veces como de forma inesperada. Entonces, hay una hélice muy bien compuesta, entonces, y eso tiene que ver con esta forma de construir la novela, de construirla como tan, quizá, no decirlo como de una forma prudente, sino de una forma tan pausada. Porque cuando el tipo, no sé, pues se demora 200 días, pero el día 200 había terminado la obra. ¿Ya? Entonces, como un paréntesis técnico. Y lo que nos cuenta Sirenas de Titán, eh, no sé, yo creo que son varios personajes, pero el más importante es el Winston Niles Rumford, ¿ya? Que ¿cuánto se llama? Que es un poco como estos millonarios de ahora que viajan al espacio, como el Elon Musk, no, ¿cómo se llama el que viajó al espacio ahora? Steve Zissou. No, 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 El Branson, ¿cómo se llama? el de El Amazon, el dueño de Virgin. Bezos, el dueño de El Jeff Virgin, Bezos, pero el también viajó Bezos, otro tipo más. Se viajaron la misma semana. claro, un poco como eso. Winston Niles Rumford es un millonario ahí de Estados Unidos que se va con su perro y queda atrapado, tiene su nave espacial particular y queda atrapado cerca de Marte en una especie como de agujero negro, pero no son Una agujeros espiral. negros, es una Es espiral como que una se llama espiral. infundíbulo cronosinclástico, ¿ya? El Claro. infundíbulo viene de embudo, crono de tiempo, y sinclástico me parece que es como de alargado a través de todos los espacios del tiempo. Entonces No queda se como, explica, sí, no se explica muy bien y por qué quedó colgada de entre el Sol y Betelgeuse. No se explica bien, pero.
O sea, Digamos, se sabe que está estirado de alguna forma. es una suerte de singularidad espacio-temporal, pero ¿cuánto se llama? Winston Niles que ha multiplicado, que ha diseminado a través de todo el sistema solar. Claro, una especie, claro, de movimiento helicoidal. Entonces va en todos los lugares que queda diseminado, aparece cada cierto tiempo. En la Tierra aparece cada 59 días, en Mercurio aparece cada 11 días, en Marte no me acuerdo, pero era siempre una regularidad y el peso de su ser, su corporeidad, en el centro estaba en Titán, que es la luna más grande de Saturno. ¿Ya? Sí, queda como una especie de elástico colgado entre el Sol y Betelgeuse, y de modo de que a rato, cuando vibra esa cuerda, digamos, ese elástico, a rato está en Marte, puede estar en Mercurio, de alguna forma afortunada, también puede estar en Titán, pero como dices tú, su sede principal está como, su yo está en Titán, pero puede en determinadas épocas de él, su perro, digamos, están en diferentes lugares. Al final se explica de que en definitiva él se iba a la laguna que estaba se ponía a mirar el lago que estaba, digamos, alrededor de su mansión, y entraba El en lago contacto con Winston. sus otros yo de su pasado y del futuro, porque en realidad no solamente está extendido en el espacio, entre el Sol y Betelgeuse, sino también en el tiempo. Y eso Claro, le permite conocer el futuro. claro, o sea, él se convierte en una especie como de entidad divina, pero que sus mismos críticos reconocían que él nunca había pretendido ser un dios. Él siempre trató como a partir de ese episodio, de ese acontecimiento, él empieza a influir en la historia humana de forma dramática, pero sin querer él ser el protagonista, el partícipe. Él como que, él es un poco así como el maestro de ceremonia de lo que va a ocurrir a continuación. Entonces, Winston Nile está apareciendo sucesivamente en distintos escenarios y la historia empieza en la Tierra. Empieza en la mansión de él, no me acuerdo la ciudad, ¿te acordás en qué ciudad estaba? ¿En qué ciudad hace que vivía él? Que era como una ciudad de las típicas de los tres estados, así. Era un caballero, así, ¿no? A ver. Pero bueno, entonces, estas apariciones cada 59 días en la Tierra la hace en su mansión. Y en su mansión él tiene una esposa que es una señora, él era un señor de alta alcurnia, su señora también era una chica muy, ¿cómo se dice? Muy respingada, muy cuiquita, que es la Beatriz Rumford. No, pues en la casa no hay nadie. Está la Beatriz, está el mayordomo, el Moncrief, y ellos son como los únicos testigos cada vez que aparece Winston Niles. Y la historia empieza cuando invitan a otro millonario a ver la aparición, que es Malachi Constant. Entonces, Winston Niles era millonario, pero Malachi Constant era multimillonario. Así era como el tipo más rico y más suertudo de la Tierra. Entonces, era como, ahí ya no sé cómo que, como el Mark Zuckerberg, algo así, ¿cachai? Pero sin ningún mérito propio, porque todo lo había heredado o todo se le daba muy fácilmente. Entonces llega Malachi Constar a la mansión, conoce a la Beatriz, eh, y cuánto se llama, y cuando Winston aparece, hace una predicción, ¿ya? O sea, hacen el encuentro, tiene la sorpresa de ver que alguien se materializa desde la nada, y le hace una predicción que es un poco minosa, que le dice que él va a salir de la Tierra, va a ir a Marte. En Marte lo van a parear con su esposa, como si fuera un par de animales. Iba a tener un hijo en Marte, después iba a ir a Mercurio, después por un breve periodo de tiempo iba a volver a la Tierra y después iba a ir a Titán, así como casi para siempre. Entonces, es un poco así como algo griego, así como una maldición que ocurre que le dice así, este va a ser tu destino. Y él se espanta porque Malachi Constant es una especie como de playboy. Él tiene mucho dinero, tiene sus mansiones, tiene sus mujeres. Entonces no, o sea, no quiere ser partícipe deseado, pero al mismo tiempo tiene
tiene un poco la constancia que Winston Knight es una especie como de superhombre, pues, entonces algo de razón tendrá. Entonces él le dice, no, yo no tengo nada que hacer en Marte, no tengo nada que hacer en Mercurio, en Titán, yo acá tengo todo lo que necesito. Así tengo las mejores mujeres, las más bellas, todo. Y ¿cuánto se llama? Y Winston Knight le dice, no, pero no tiene estas mujeres. Y saca como una foto así de la billetera y salen las chicas que dan el título al libro, que son las sirenas de Titán, que son como tres mujeres bellísimas, y salen como en unos fondos de colores. Y ahí como que hay un prurito de interés, pero en el fondo eso es rápidamente desestimado por Malachi, que se va de fiesta, no quiere entenderse. Y al mismo tiempo empieza a escribirle unas cartas obscenas, unas cartas pueriles a la Beatriz, para que en ningún momento haya un interés entre ellos, haya un acercamiento y no sea obligado a parearse con ella cuando vaya a Marte. Entonces, Malachi lo que hace se manda como una juerga, como de los mismos 59 días que estaba Winston Nile desaparecido, po, yendo a otros lugares del espacio-tiempo. Pero ahí, claro, mientras más avanza la juerga, se va poniendo cada vez más triste, empieza a hablar que no tuvo una buena infancia, a pesar de haber sido multimillonario, y empieza a decirle a las chicas, no, cualquier chica que quiera escucharme, por favor, que me tome la mano, que se acerque a mí, Pero con ese y, carrete. la, y empieza a regalar pozos petroleros. Sí. Entonces, no, a cada chica que le dice, no, nadie tuvo una infancia más dura que la tuya, le regala un pozo petrolero. Entonces hace como una fila de mujeres y el weón regala, no sé, pues miles de pozos petroleros. Pero también empieza a Y hacer otras compras, compras de otras empresas, también empieza como a despilfarrar, entre comillas, el dinero, todo lo que compra tenía. como una marca de cigarros que después se descubre, Mystic Moon, tabaco, Sí. que descubre que deja estériles a los hombres. A todos, a las hombres, mujeres, a todo el mundo. Y eso le iba a garantizar en el futuro miles de demandas, Sí. miles de litigios que los que Compra iba a perder esa, todo el compra esa poder. de la, ¿cómo se llama? Esa, como una empresa que hacía muebles que levitaban. Esa Claro, como fue. que hace compras absurdas que lo llevan a la quiebra muy rápidamente. Claro, güey. Y decía, pero ¿cómo nadie iba a comprar estos muebles? Decía, si son tan bacanes, y lo iba a tocar así, y como le editan la bueno, toca y la guasa a la cresta, así. Y cuando se iba a sentar no se pueden sentar, es muy chistoso, se hace puras tonteras. Pero en paralelo la mujer también hace tonteras. Claro, También la, la- hace. la Beatriz lo que hace, compra acciones de la compañía aeroespacial, porque quería tener control porque había De la como un, nave. co- un cohete en la Tierra que se llamaba la ballena, Sí. y ella se gasta como toda la plata del marido en comprar acciones para ella no subirse nunca a ese cohete, po, para mantenerse alejada. Y al mismo tiempo el presidente de Estados Unidos mete a Estados Unidos en la carrera espacial y hay como un juego raro, pero las acciones de la compañía espacial privada se desploman. Entonces Beatriz queda en la ruina, al mismo tiempo que Malachi Constant igual se arruina, entre que regala los pozos petroleros, el tabaco que deja estéril y todo. Entonces el tema es que rápidamente los dos se arruinan y bueno, pierden un poco o sea, pierden mucho de la soberanía que nos da el dinero. Entonces ahí ya quedan un poco expuestos. Y entre medio de ahí se nos cuenta, porque lo llama el gerente general de la empresa del papá, po, Sí, pues, Opus Magnum. en el fondo, yo me acuerdo claro ahí de que el Malachi Constant no pierde todo el dinero, le quedan como 500 millones de dólares. Sí, Sí, pero no, pero, el pero le loco dicen, se siente pobre por eso, por tener 500 millones de dólares. no, no, El, y le dicen que después lo va a perder en los litigios por el tabaco. probablemente. Pero es más que nada, son personas que siempre habían tenido todo y de repente no tienen tanto nomás. Eh, y ahí se sienten desamparados. Pero Claro, más y ya, que ya, ya se sienten como vulnerables. no quedan en la calle nunca, en ningún momento, por si acaso. Bueno, no, pero el Kai Fer, que es como el gerente general de Opus Magnum, que es la empresa del papá, o sea, que le heredó el papá, que era como Bonnie hace como, crea como un personaje, esos personajes como soberbios, falsamente soberbios, un tipo que se leía 2 libros al día, Ah, entonces, ¿verdad? y que había tratado de mantener todo el conocimiento ahí Como en sus Aristóteles. cauces. Era un egresado de Harvard, y él, ¿cuánto se llama? Le habían enseñado cuando era joven que él podía ser muy inteligente y podía haber salido de Harvard, pero lo más importante en el mundo era la suerte.
Entonces, él lo que tenía que hacer era buscar un hombre con suerte y ponerse a su servicio. Entonces, Algo entonces así, claro, él llega como una conclusión cuando se presenta con el papá de Malaki. Sí. claro, y se pone a trabajar, no sé, por el servicio de impuesto interno, porque dice, ahí van a conocer, ahí vaya a conocer a un hombre con suerte. Y conoce al Claro, papá de Malachi ¿verdad? Constant. Po? O sea, ahí vaya a conocer a alguien, ahí te vas a dar cuenta a quién tenés que aferrarte. Claro, y Claro. él define eso. Y el papá de Malachi Constant había sido como un vendedor de ollas, así como esos vendedores ambulantes que van por las... No me acuerdo qué vendía olla o loza Porque parece que hacía un vendía. montón de weas, hizo un montón de Claro. weas antes, pero No vendía Entonces, olla. vendía Después, olla, era después un vendedor de olla. crea un sistema bíblico Claro, de inversiones, ¿te acuerdas? y que un día se agota de vender olla y se va a un hotel, así como ya me retiro, un hotel de mala muerte, se encierra en una habitación y dice, ya tengo que hacer algo para ganar dinero, ya no quiero vender olla. Y había una Biblia, esa Biblia Gideón que hay en los hoteles, ¿ya? Y empieza a mirar la Biblia y empieza a escribir las primeras palabras, así como en el principio Dios creó la tierra y los cielos, y después divide las palabras por letras. Y con las dos primeras letras, busca esas iniciales en algún tipo de acción. Y con eso, y compra esa acción. muy bueno ese Después, método. Yo encuentro que es muy bueno el método. Muy bueno. después la acción se dispara, después sigue con la siguiente, así, y va avanzando. Y siempre le funciona y se va haciendo cada vez más rico. Así, hasta que, no sé, pues llega a los 500 millones de dólares. Y ahí llama la atención de Kane Fair. Pues Kane Fair lo va a ver y le explica eso, que él ha esperado este momento toda su vida de poder ponerse al servicio de él y hacerlo aún más rico. Y ahí hace la Porque sociedad. como que le faltaba el conocimiento No, para es que poder, es como verdad, te sí, decía, multiplicar ese dinero de esos 500 y te lo puedo transformar en 2.500. sí, hay gente que tiene suerte, hay gente que no. ¿Y cuánto se Sí, pues, o sea, llama? pero lo que le dice es que con tu suerte y mi conocimiento, esta cuestión Vamos, se multiplica. nos ¿Cachai? vamos a O dar sea, al no vamos a la cielo. cresta. Sí, Claro, entonces hace todo un arco de riqueza impresionante hasta que Malachi Constant la despilfarra en unas pocas semanas. Y ahí se vuelve a encontrar con Kiefer y le dice algo, y le dice, pucha, tu padre previó este momento y te dejó una carta. Entonces anda al hotel así donde él vivía, porque el papá era millonario, pero toda la vida vivió en esa pieza mísera de hotel, nunca salió de ahí. Después se compró el hotel entero, pero seguía viviendo en esa pieza. Y le dice, y ve, po. Y ahí como que ahí ya, el libro está como lleno de profecías, de, ¿cuánto se llama? De visiones del futuro, de advertencias. Es un libro cruzado por referencias, es súper interesante. Los capítulos tienen, ¿cuánto se llama? ¿Cómo se llama cuando veo el principio de un capítulo? epígrafe. Tiene epígrafes que son de personajes, cosas que dicen los personajes en otras partes del libro, ¿ya? Entonces está Te como lleno, autocitan. se citan a sí mismos, ¿cachai? Es muy bueno. Es muy buena eso. Y casi siempre son las citas son de Winston Niles, Rumford. Entonces ahí como que el papá y Oye, siempre hay cartas debajo de la almohada, ¿te acordás? sí, me acuerdo que bueno, como parte del libro dice, todos estos personajes son reales. Y es muy lindo eso que diga eso, porque ninguno todo es ficción, pero son reales porque son humanos. Eso es lo Muy que quería decir. real. Sí, bueno, Entonces, esa es un no, pero paréntesis. Ya. te está lleno como de resonancia. El libro es muy bonito, por ejemplo, tiene esa resonancia que primero el papá le deja una carta debajo de la almohada. Y después en Marte, Malechi Constant se deja una carta a sí mismo debajo de su almohada. Porque No, no una sus- almohada, no una sí, pues, almohada. no, pues, ¿Verdad? Tenés razón en la barraca número en la 12. Sí, barraca, pues, la barraca que Sí, estaba sí, sí. abandonada. sí. Entonces, Con las cosas que sabía, que se las acordaba, cosas se, que las podía cosas se recordar. repiten todo el rato. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, no. eh, entonces, en la primera carta, el papá dice una cuestión que es súper esencial. Te dice: Mira, toda esta suerte que yo tuve y que probablemente tú también vas a tener después que yo muera, se debe a algo. Es una especie de misterio, pero no. O sea, él presiente una fuerza superior. O sea, el papá igual era un tipo inteligente, entonces él como que dice, algo no, está como demasiado a favor nuestro. Entonces eso es igual es sospechoso. Entonces, si esta suerte alguna vez se te acaba, lo primero que tienes que hacer es, el primer extraño que se te acerque con la propuesta más descabellada posible, ándate con él. Muy buena esa weá. Y atrás de la puerta están esperando los marcianos. Así Hay un atrás. par de hueones esperando, ¿no?
Y Ahí están está la esperando que primera termine de pregunta leer para la carta. pegarle. Calculan el momento que él iba a terminar de leer la carta, tan claro. Entonces, claro, y hay unos marcianos, o sea, pero este es un mundo de Sora y terrícola, pero te dicen que no, que hay marcianos. Y después te explican que en el fondo los marcianos son un poco como terrestres que han sido Son terrestres, no reclutados para son Marte. humanos, son todos Son, humanos. pero que trabajan para Marte, o sea que hay lucas disponibles y trabajan para Marte. O Sí, sea, pero todo parte desde el rumbo, que él empieza con una... sí, no, porque es que eso lo dicen después, pues eso se sabe después. Ya. Bueno, ya, sí, sí. Pero bueno, son terrestres que tienen platillos voladores y te llevan a Marte. Entonces le dicen, mire usted, un hombre que se ha arruinado completamente acá en la Tierra, ya no tiene ningún futuro aquí, pero en Marte sí tiene un futuro, que es como Marte, todo lo que es de Marte representa el mundo militar, que el mundo de la guerra, el absurdo militar, sus promesas falsas, sus promesas siempre vacías, ¿cachai? O sea, el absurdo de la guerra en el fondo, pero El absurdo de la guerra, claro, y entonces todo es absurdo en Marte. Entonces, ese reclutamiento barato, que en Marte usted será un general y será valioso y lo va a respetar. El teniente mal chico coronel. entonces dice, ya, bueno, sí, pues en realidad Un me teniente arruiné, coronel dice que lo vamos a hacer teniente coronel y todo ya. Y se parte para allá. Y después hay otra escena donde con la Beatriz, que la Beatriz le dicen así, la Beatriz mira, se arruinó con las acciones del aeroespacial, pero no le importa porque está viendo que la nave está como a 1000 está despegando justo y está como a 1000 kilómetros de ella. Entonces dice, ya no importa lo que pase, ya no, yo no voy a salir en esta nave, yo no voy a ir a Marte, ni me van a violar, ni nada. Y cuánto se llama, y está como contento en su casa y llegan los mismos marcianos, los que habían reclutado a Malachi Constant, le dicen, pero mira acá, venga para acá. Y como que la secuestran nomás, y la echan a la misma nave donde está Malachi y se la llevan a Marte. Entonces hay como que, y bueno, más adelante nos cuenta, pero lo que pasa en ese momento es que les borran la memoria cuando llegan a Marte. Entonces, cuando empieza toda la parte marciana, ellos tienen otros nombres. Ya Malachi ya no se llama Malachi, se llama Unk. a Malache no le borran la memoria cuando llega a Marte. No, 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 pues o no. sea, la nave le borra la memoria. Pero no, a él primero él era teniente coronel, él fue soldado, él llevaba su pelotón y él no le borra la memoria por eso. Él tuvo harto rato con su memoria. A él le borran la memoria cuando le dicen, en esta nave hay una mujer, la mujer más hermosa del mundo, y tú no te vas a resistir y vas a quedar cagado por ella. ¿Cachai? Él después entra a la nave, y ahí cuando lo engañan para que entre a la nave, No, pero es en el viaje, po, en el viaje a Marte. pero él no le borra la memoria. A todo el resto los borran la memoria, los sedan, los dopan, pero a él no, pues, él realmente, él era teniente coronel, él era así, pero después no es como que lo hayan engañado. A él no le iban a borrar la memoria. Ya han callado para chillar. Claro, Eso en realidad no se ¿no? narra tan claramente, pero sí lo que se entiende es que cuando lo reclutan como teniente coronel. Y Sí. también que tuvo un amigo cuando él era teniente coronel, que era el que al final, bueno, tiene, digamos, Sí, participa no, en el no, desenlace. sí, no, lo que pasa con Pero la, sí, no lo se que cuenta pasa con la claramente. Y memoria, de hecho, él era en la nave, él era el teniente coronel, él era el que dirigía esa nave cuando iba en camino a Marte, como sea. sí, no, pues, pero ahí le ¿Cachai? empiezan a hacer el juego, le empiezan a decir, tú eres el teniente coronel, es lo más grande que hay acá, pero hay una chica y como que un verdadero hombre poseería a esa chica y como que le empiezan a faltar el respeto ahí ¿Qué mismo. pasa? Y no, pero ¿qué pasa? A él no le llega, guárdate, y cuando él hace la cuestión que hace, que es que se mete a la pieza, y él para demostrar que él era Malaki Costa, el Playboy y toda la cuestión, va y se pesca a la mina que está aterrorizada y se da, eh, y después se da cuenta lo que hace, él se da cuenta que él era, y quién era la persona que había violado básicamente, ¿Ya? él se da cuenta Era la Beatriz, pues. que era la de Rip, y él se da cuenta que era un cerdo, ¿cachai? Porque No, ella y lo más había encima mirado. la Beatriz era virgen. Sí, Nunca se pero había acostado con eso se lo Winston dice Knight. más adelante, se lo dice Rufus más adelante. No, no, Pero sí. y ahí Que yo tampoco se da cuenta él que dice eso, pero a lo que voy yo, para que te corté esa parte, es que él queda sin él como se da cuenta de lo horrible que la persona, el ser humano tan horrible que había sido, él, él dice de hecho ahí, pues espérate, lo voy a buscar, lo tengo anotado. Le dice esa es que, ya sé cuál querés tú. La 129. claro, No, 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 a ver. mira,
a la Como lo había 126. anunciado la tripulación, el teniente coronel quedó arruinado para siempre como soldado. Por eso después quedó arruinado para siempre como soldado, dice. Lo absorbió totalmente la complicada táctica de causar antes menos que más dolor. Prueba de su éxito sería la conquista del olvido y la comprensión de la mujer. ¿Cachai, no? Entonces, él queda mal, ya no sirve como soldado. Y por eso le tienen que lavar el cerebro. ¿Cachai? Porque él ya no quería hacer más dolor, no quería causar más daño. Sí, no, no, sí está bien. Sí, yo lo que te digo, ahí sale en la página anterior, que todo esto ocurrió en el viaje de la Tierra a Marte. ¿Cachai? Sí, yo lo estoy contando linealmente, aunque en el libro te lo cuentan de otra manera. Pero en ese momento él ya se acuesta con la Beatriz y después ya los separan nomás. Entonces, y Malachi entra como en una serie de sucesivos borrados de memoria, porque a él le borran la memoria y como él tiene tanto pasado por recordar y tiene tantas ganas de entender lo que está pasando en Marte, él siempre hace el esfuerzo de volver a recordar que es Malachi Constant, aunque ella tiene un nombre nuevo que es Unk. Y ahí se escribe cartas a sí mismo, porque es un recluta, así, y la Armada de Marte es bien charcha, o sea, tienen tecnología de platillos voladores, tienen una tecnología de control mental, es bien bizarro eso, porque tienen platillos voladores, tienen tecnología de control mental, tienen tecnología para respirar en Marte, que son como unas pastillas, y además tienen el procedimiento de borrado de memoria, pero, por ejemplo, las armas son como rifles viejos, así como rifles de un solo tiro. Tienen granadas, tienen morteros, tienen dinamita, así como Eso pelean es lo como un máximo que ejército, tienen, la dinamita. dinamita, como un ejército que tiene 80 años atrás, po. Tienen Entonces, y fusiles tienen, Mauser igual. O sea, ¿de qué año es el fusil Mauser? armamentísticamente no tienen ni un poder. Es como de 1920, por ahí son los fusiles Mauser, ¿no? Incluso son más antiguos. Sí, 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 sí. Ah, son Sí, como como de 50 años 1880. atrasados. Eh, Sí, Entonces tiene como esa contradicción el ejército de Marte. Y ahí te van contando que pasan dos cosas, que los soldados rebeldes les van borrando la memoria y que Malachi Contan es como el soldado que más veces le han borrado la memoria. Entonces no, él siempre está tratando de comprender qué le ha pasado, dónde está, qué ocurre. Y toda la historia de Marte comienza de forma mucho más dramática, comienza en una ejecución. Están como todos los soldados ahí en una especie como ¿cómo se llama la del Parque O'Higgins? De parada militar, como la elipse. Ya hay como, están todos los batallones viendo la ejecución de un solo hombre. Y para ejecutarlo, Malachi, que nosotros todavía no sabemos quién es Malachi, en este tiempo se llama Unk, ahorca a un hombre con sus propias manos, ¿ya? Y ese hombre era como el único amigo de Malachi en Marte, que era el Stoney Stevenson, ¿no? Una cuestión así. sí, Tony. Entonces ahí después se nos explica como la jerarquía, y resulta que, claro, en Marte básicamente todos son esclavos, porque tienen como una antena y hay dispositivos de control mental. Entonces, si tú no haces lo que el comandante te dice, el comandante tiene como una maquinita en el bolsillo y aprieta los botones y te revienta, ¿ya? Así. Entonces, eh, ¿cómo se podría decir? No. Bueno, avanza un poco como lo que es el absurdo de la guerra, el absurdo de la obediencia y en el fondo que nadie sabe muy bien por qué está peleando. Pero la idea del ejército marciano es hacer una guerra ya contra la Tierra. Entonces nos vamos enterando de más detalle y un poco la parte de Marte es el esfuerzo de Malachi Slang-Un por entender lo que le está pasando, ¿ya? Y llega ahí a otra escena, a otra carta, po, que es la que, ¿te acuerdas? ¿Cuánto se llama? Que encuentra una carta donde él se explica un poco el mundo donde está viviendo, que dice que este es un mundo donde hay que obedecer a los comandantes, donde hay una verdad, que esa verdad se obtiene a través del dolor. O sea, es como toda una... ¿Te acuerdas de esa parte, Gutu? La de la carta de Marte, ¿o no? ¿O no llegaste? La carta del que se hace a sí mismo es muy linda esa. Y que Mm, de hecho es la única filosofía que produjo Marte, esa carta. claro. Y Es muy la, y, buena. Yo y la, noté varias cosas. Es re buena. y la Beatriz, ¿cuánto se... A ver si la tenéis, pues para leer un poco. Y la Beatriz era la única poeta que había dado Marte. Sí, también. Sí. Claro, pero eran dos seres absolutamente frustrados. Y habían esos dos, los más frustrados de Marte, habían dado al único filósofo y al único poeta El único poeta, sí.
Es muy buena esa cuestión. Eh, sí. No, Entonces, claro, lo primero que dice, ya te voy a decir las cosas que sé. ¿Te acordás de ya, la carta? Dice, te voy a sí, decir las sí, cosas que sé. La primera certeza es que si las preguntas no tienen sentido, las respuestas tampoco lo tendrán. Empieza así como con cosas simples, empieza a mencionarle un montón de cuestiones. ¿Cachai? Entonces le dice, claro, tenéis que hacer es una como pregunta con sentido. una teoría del conocimiento que él empieza a esbozar, así como conocer en un mundo donde nadie tiene idea dónde está parado. O sea, Claro, y sobre todo que tenéis la amnesia, así como volver a reconstruir el mundo. ¿Cachai? Claro, dice, cuanto mayor es el dolor que consigo soportar, más aprendo, dice. Muy bonito esa cuestión, ¿no? Ahora el dolor te da miedo, dice, pero no aprenderás nada si lo evitas. Bacán esa cuestión. Y cuanto más aprendas, más te alegrarás de soportar el dolor, dice. claro. Pero, puta, ¿qué querés que diga? O sea, en el fondo es la verdad. Claro, es como una alegoría de la verdad. Y es verdad, pues es una teoría del conocimiento, le está diciendo, loco, vaya a aprender, si tenéis que aprender, te va a doler lo que aprender porque va en contra de todo lo que tu mundo, y tu mundo es muy reducido. ¿Cachai? Tu Claro. mundo es muy reducido y el universo es inmenso, infinito, y hay de todo en él. ¿Cachai? Y tú mientras más aprendáis, probablemente vayas a sufrir shock, ¿cachai? Shock de lo que de todo lo que tú creías antes se desmorona. Y eso causa un dolor, un sufrimiento dentro, ¿cachai? De todo ser humano, creo yo. Bueno, Y él le dice, no, pero tú sigue, Sí. dale, dale, ya, aprende, aprende. vos dale. Sí, Sí. ¿Cuánto se llama? Hay todo esos momentos bonitos que podríamos decir como momentos Bollywood en el libro. De ahí un momento que mientras va leyendo la carta Malachi, dice, qué hombre más valiente escribió esta carta, qué sí. hombre más corajudo, Yo no puedo así. soportar ese. Yo no De hecho, puedo soportar una después de eso mismo, décima del dolor, él dice, yo del no puedo dolor que soportar él ha el dolor. soportado. Sí, Y la carta le diciendo, tienes que ser valiente, tienes que seguirme. Y él dice, yo jamás podría seguirlo, él es claro, un hombre increíble y todo. Y al final sale la firma del que hizo la carta, y sale A la su misma vuelta. firma. Él la había escrito en otra instancia. sí, pues, esa es la otra frase, dice, eso es lo que tú estás diciendo, mira. Allí, en la sala de la caldera de la barraca vacía, Unk dejó un momento la carta de lado. Estaba a punto de llorar, dice, pues la fe de Unk en el heroico autor de la carta era injustificable. Unk sabía que no podría soportar una fracción del dolor que el autor había aguantado, posiblemente porque no podía amar tanto al conocimiento. Que en realidad sí, es uno de los momentos que se hace más explícito el sentido de la obra, porque en realidad la obra completa es una alegoría moral. Porque lo que quiere enseñar William Niles Runsford, digamos, es la lección que él obtuvo por el hecho de haber sido el primer hombre en ir al espacio y el accidente que sufrió, porque en realidad es un accidente el que sufrió, que lo condenó a no estar en ninguna parte y estar, digamos, estirado entre el Sol y Betelgeuse, que es que en el fondo es una especie de maldición, ¿sí? Pero él se la ha tomado con la educación que tiene, con el estilo que tiene, se la ha tomado de la forma más Como inglés. razonal y articulada posible y ha tratado de sacar provecho de su situación, esperando al momento en que él salga disparado fuera del sistema solar, cuestión que al final, digamos, ocurre. Entonces, y lo hace usando a su familia y a personas que son de las más ricas del planeta. O sea, la historia empieza con tres millonarios en una mansión y al final son tres personas muy miserables. Los tres son personas que sufren muchísimo durante el curso de la historia. El protagonista pasa por innumerables penurias. La mujer, la millonaria, la que no hacía nada en la casa, que era la señora del hombre, uno de los hombres más ricos del mundo, Beatriz. termina con dientes de oro y tuerta en el Amazonas en algún momento. eh, y es toda una alegoría moral, digamos, de la estupidez, digamos, de confiar en que uno tiene el destino atado o tiene la fortuna atada y de que en realidad la rueda de la fortuna tú la puedes controlar. O sea, que el universo en definitiva es un sinsentido y que el dolor incluso tampoco te enseña tan gran cosa. Claro, en Marte pensaba de una forma, pero es lo que piensa William Niels es en el fondo que no hay ningún sentido en el sufrimiento humano y que por eso al final la humanidad, después de la famosa invasión extraterrestre, reflexiona respecto de la estupidez, digamos, eh, digamos, del sacrificio absurdo de toda esa gente que invadió la Tierra con Mauser
y la Granadas. matanza que se produjo hace reflexionar a esta gente de que en realidad nada tiene sentido y por eso existe la religión después del Dios absolutamente indiferente, que es que en realidad nuestros dolores son indiferentes para la trascendencia de las cosas o para el destino del universo. Y de eso se trata toda la historia. Y en eso yo se lo comentaba a Guto, digamos, se nota que es una cuestión muy protestante, esa idea, digamos, muy protestante. Y me recuerda mucho al Cándido de Voltaire, porque cuando tú lees el Cándido de Voltaire, todos los personajes que van sufriendo y que han tenido, tú te encuentras, por ejemplo, con una lavandera y tú le preguntas quién es esa lavandera que está pasando por algún momento, digamos, de angustia, y yo dice, mira, la verdad es que yo soy hijo de la reina, el rey de Prusia y de la princesa no sé cuánto de Turquía, pero lo que pasó conmigo fue, y mete su historia, y son todos los personajes de Cándido, son nobles, reyes, hijos de generales, eh, ex emperadores, que le han pasado cosas terribles y que han tenido que caer de su situación a situaciones miserables, y que al final lo único que quieren es ahorrarse el sufrimiento. Y en esta historia es lo mismo, son personas que parten de una posición, espectacularmente caen de ella y después tratan de sobrevivir, digamos, de la mejor forma posible. No O sé sea, qué piensan ustedes de eso. hay como, Para mí es importante el capítulo de Marte, muy importante el capítulo de Marte porque en el fondo es como parte del libro, como parte de la novela, te dice, mira, la humanidad antes no conocía los 43 portales del alma, qué sé yo, un montón de cuestiones, porque hay un punto de quiebre, pero no, esa cuestión es chistosa, de hecho, lo creo que lo dice bien en serio ahí, bueno, o sea, dice, hay un punto de quiebre en la humanidad, que dejamos de ser unos buenos de mierda y dejamos buscar el sentido afuera en otras cosas, en el Mm, hacedor de estrellas, en lo que tú queráis, y encontramos el sentido adentro, es lo sí. que tenemos, lo que somos y lo que tenemos al lado. O sea, Cultiva tu tú, propio yo, nosotros, huerto. la humanidad. ¿Cachai? El cultivo de tu propio huerto. Claro, entonces Es la frase con la que termina el Cándido Voltaire. él dice eso, no está bien, Voltaire, me parece, pero a lo que voy yo en la novela del loco dice eso, o sea, dice en el fondo, entonces dentro de la novela, del argumento y la historia de la novela, la historia de Marte es muy buena porque es parte del plan ¿cómo se llama? De Rumford, que en el fondo yo creo que dice, puta, ya, este universo vale mierda, le callan para la cuestión que queráis, yo voy a estar en un momento, me voy a ir de la Tierra y del sistema solar, voy a estar volando hacia Betelgeuse, que está a 642 años luz de distancia, eh, por toda la eternidad dando vueltas por todos lados, ¿cachai? Hagamos algo bueno con esta cuestión, cambiemos el rumbo de la humanidad. ¿Cachai? Y la novela se trata de ese cambio, de cómo empieza la novela. En la novela, los humanos valíamos callampa, ahora no valemos tanta callampa, vale un poquito menos. ¿Cachai? Y el punto clave dentro de ese cambio es el suicidio de Marte, que se llama así, porque el suicidio de Marte es muy bien. esto se Eh, llama, hay El que tema de tomar en la cuenta, suerte. esa es la religión que surge, que es la del Dios absolutamente indiferente, claro. es como un cierto tipo de igualitarismo, porque los miembros de partida está como prohibido nombrar a Dios, de que el destino del hombre depende de alguien más, y ellos a La su vez suerte. tratan como Crear en la suerte está claro, prohibido. la gente trata de igualarse, así la gente que O tiene sea, mucha lo que fuerza se dice pone peso, la suerte no es la mano de Dios, dice. O sea, la- la- no digamos Los lo handicaps. los claro, la handicaps. suerte, al decirle que la suerte no es la mano de Dios, dice, si Dios, o nosotros decimos que hoy la suerte, que me pasó esto otro, Dios quiso esto, es suerte. No, no es así. No. Déjense A echarle Dios la le culpa a somos la otra. absolutamente indiferentes. Y Sí, en eso es, déjense echarle la culpa a otra weá. eso es epicurio igual. O sea, hay mucha filosofía Ya, obvio, antigua obvio, detrás, sí. po. No, ¿Cachai? la Que gente se si existen los afea. dioses, no, sí, si existen los dioses no se preocupan de nosotros, es una idea viejísima, Está bien eso, viejísima. pues, me parece. Sí, lo importante es cómo lo cuenta. Entonces, y está bien, si no hay nada que sea nuevo, ni el nuevo subsol, eso es más viejo que Epicuro. Entonces, al final, lo importante yo creo es lo dramático de cómo cuenta la historia el loco. Sí, eso tiene, yo quería mencionar que hay como, nosotros llegamos como una serie como de lugares más o menos conocidos filosóficamente, el Voltaire, el Cuida tu propio jardín, ¿cuánto se llama? O el Todo el mundo sufre, que eso sale en, Ah,
esa weá es la mapada de Jayapa, la mamá, ¿sabes? 3000 años Pero, antes de, pero de todos esos lugares comunes son desarrollados de Bonnewood de una manera muy interesante porque él nos cuenta una historia que a veces es como una parodia del capitalismo, porque ellos mismos después, cuando está la iglesia, desarrolla como una franquicia donde los marcianos sobrevivientes pueden negociar, pueden ganar un poco de plata vendiendo malachi constant de juguetes, fuentes de Colgado. juguetes. Entonces, y se burla de todas esas cosas, entonces, de una forma burlesca, de una forma socarrona, al mismo tiempo igual es poética. O sea, Vonnegut se maneja a muchos niveles. Entonces, no, por Es que es ejemplo, muy poético lo que le pasa a Malachi, porque era el hombre más afortunado del mundo. Era el hombre más sí, pues. afortunado del mundo y no se merecía absolutamente nada, ni él no, ni su pero, por papá ejemplo, se merecían nada de lo que tenían. pero él Habían pierde hecho la unas fortuna inversiones por sí absolutamente mismo, po. absurdas, absurdas, digamos, su sistema de inversión era absurdo y aún así logra millonadas de nada, digamos, sin tener idea de nada. Entonces, eh, ese mismo abuso, digamos, de la suerte era lo que a William Nice le repugnaba, porque él tenía un tipo de nobleza distinto. Él realmente era una persona noble, el otro era millonario y tenía mucha más plata que él, pero él era Claro. millonario, pero él era noble, digamos, tenía educación. Lo que Entonces, pasa es que en el fondo, Vonnegut también dice, lo que quiere decir que en realidad en este momento nadie tiene idea de nada. Hay el chisme, el número 22 dentro de la filosofía de Jung, era el general Borders está borracho todo el tiempo, dice. Tan borracho, tan borracho que ni siquiera se sabe atar los zapatos sin que se le deshagan los nudos. Los oficiales están tan confundidos y son tan desdichados como cualquiera. Tú lo eras y tenías tu propio... Sí. Entonces, en el fondo, para él, para Vonnegut dentro, y lo plasma ahí es como eso, como tú decías, no tenemos claridad de nada porque no estamos buscando a donde tenemos que buscar nomás. ¿Cachai? Y estamos buscando afuera y él tiene así un mensaje al Dios indiferente súper cuático de Vonnegut, en el fondo dice, dejemos de buscar afuera, dejemos de echarle la culpa afuera o dejemos de darle la responsabilidad a algo que, que no, O sea, si es yo que noté existe, eso no, como no le preocupamos, no le importamos. anoté eso como del gran ojo, de que la gente siempre está funcionando como si un ay, gran qué ojo lo lindo estuviera eso, sí, mirando. A ver si sí, la qué lindo encuentro. eso. Está como hacia el final. A ver, ese no. Se me desarma el libro. A ver. Yo porque Sí, cuando él siempre Salo, aboga no por una salida nihilista, dice, ya está bien, si Dios no existe, pero no, o sea, hagámonos cargo, hagámonos responsables, seamos buenos con nosotros. Y para eso el sacrificio de Marte, esa como dice Rumford en un momento, dice, esta es la mejor causa, la mejor causa de una guerra que jamás existió. Una cuestión así. Ahí la encontré, mira. Dice, los terráqueos se comportaban en todas las ocasiones como si hubiera un gran ojo en el cielo y como si ese gran ojo estuviera ansioso de diversión. Entonces, el gran ojo tenía un hambre glotona de gran teatro. El gran ojo era indiferente a que los espectáculos de la tierra fueran comedia, tragedia, farsa, sátira, atletismo o vodevil. Su exigencia, que al parecer los terráqueos consideraban tan irresistible como la gravedad, era que los espectáculos fueran grandes. La exigencia era tan poderosa que los terráqueos casi no hacían otra cosa que actuar para satisfacerla noche y día, incluso en sus sueños. Entonces, y siempre como jugando con el absurdo y después siempre vuelve la poesía en Vonnegut. Entonces no, es un sí, libro espectacular porque yo, por ejemplo, cuando leíamos el 42, que es un libro tan entretenido, de repente no carece de esa poesía, esos toques de delicadeza, de humanidad. Sí. O sea, no. en todo caso, William Nails sabe que su teoría, su religión tiene una debilidad, pero no se la quiere decir a sí mismo porque es dolorosa. Y es que toda la humanidad en realidad no es que tenga que buscar su felicidad en sí misma, sino que la historia de la humanidad se explica por el simple hecho de que hay un viajero interestelar que necesita una pieza Sí, sí. y Está que varado la en Titán. humanidad, toda la historia de la humanidad se ha desarrollado como una especie de señal para ese viajero de que espere un poco porque la pieza ya está en camino. O sea, y que en el Claro. fondo no es que sea solamente absurdo, sino que somos instrumentalizados por una civilización extraterrestre a la que pertenece Saló, el escultor de Titán, Transformadoriano. el transformadoriano. Entonces, Transformadoriano. peor aún, o sea, ni siquiera es que hay un Dios al cual le seamos indiferentes, sino que estamos siendo utilizados
como hormigas, como los propios Harmonium, Sí, para poder hacer señales Ya, para poder hacer señales a es- Salos. sí, pues hay muchas referencias, así como lo que le pasa a los armonios en Mercurio, es lo mismo que después le pasa a los terrestres. Se revela le está pasando a Sí, los terrestres. somos los mismos que los Sí, Harmonium, sí, Pero, por no somos ejemplo, la nosotros. Gran pero ojo Muralla que ahí China era un el mensaje. Rumford ve la salida de esa cuestión. Yo siento que él ve la salida, o sea, en el fondo, y siento cómo empieza la novela, es porque ciertamente toda la historia de la humanidad hasta el momento en que llega a Titán y se le entrega el mensaje o la parte del repuesto, lo que sea que tenía, que creo que era el amuleto del cabro, ¿no? El amuleto De de Crono. Crono. Sí, pues, hasta que llega ahí, la humanidad varía callampa. Pero acuérdate que es la historia de la entrega del delivery de esa hueá, esa es la historia de la humanidad, es un delivery. Y por otro lado, es la historia del quiebre de eso. O sea, de que ya entregamos la pieza, que viene después. La ¿Cachai, no? humanidad se libera. Se libera. Claro, ¿no? Y es todo un absurdo, porque en el fondo es un mundo muy lejano que es Transformadores, que va, y el viajero que es Salo va a otro mundo muy lejano que está en la gran nube de Magallanes, ¿no? Él no va a la Tierra. Y queda parado, ni siquiera a mitad de camino, está un tercio del camino, pero queda como a 150 millones de años luz de su mundo original, y queda en pana su nave. Y por eso queda en Titán. Y empieza a pedir ayuda a Titán, o sea, transformadores, y la ayuda llega como en forma de mensajes que aparecen en la Tierra, pero aparecen como grandes monumentos, en Stonehenge. Stonehenge era una escritura transformadoriana que dice, ya la pieza, porque le falta una pieza, Sí, ya es viene muy la chistoso. pieza, ¿hasta ahí? Después ya falta muy poco, La así como muralla china. la La muralla muralla china. china, Todas las cosas que el significan algo más. Kremlin, eran Todo. todos signos para pasarlo, que él lo veía como desde su visor. Y cuando Bueno, llegan, finalmente ya se ha manipulado toda la historia humana y llega el repuesto, hay No, toda no una llega crisis. nunca. No Hay toda alcanza a una llegar. crisis. O sea, llega, después Salo se suicida, pasan otras cosas, pero la idea del viaje de Salo es llevar un mensaje a esta otra civilización que está en la Nueva Magallanes. Y el mensaje estaba prohibido que él lo leyera. Pero ya Winston Knight le dice, nada, léeme, quiero saber por qué fuimos manipulados durante toda nuestra historia. Y no lo lee en ese momento porque pues, se resiste, pero al final lo lee. Y es un mensaje que tiene una sola palabra, que dice saludos. Así como, la historia Es humana, una exclamación, una cosa así, un y así como, símbolo, hola, nada más. así como un hi, una wea así. un emoticón. Es como un emoticón, así como de una civilización a otra, que se quiere saludar. Y En por todo eso caso, no, hay algo trascendente, porque ¿cómo sabía? No, pues verdad que Nils puede ver el futuro. sí, Así él pues, sabía que esa pieza, precisamente, porque esa pieza se produce de la forma más absurda, es una Al visita azar, pues. de los colegiales a Sí, una pues. fábrica en Marte, Sí, pues. en la cual el guía se tropieza, se engancha con una pieza metálica y le y se pega una rompe el patada. pantalón y se enoja y corta con una tijera metálica Sí, la pues. pieza y las partes. Y en vez de hacer un solo hoyo, le hace dos. Entonces, por Claro, eso y era Crono recoge esa pieza y se la guarda porque encontró que era muy bonita y se hace un collar con eso y esa es la pieza que necesitaban. exacto. Claro. Pero que en el fondo es como la causalidad nomás, pues, o sea, toda la historia de la humanidad llegó a ese momento en el que tenían que Claro. uno romperla, es muy entretenido esa cuestión. Y, Pero, y después, y después calza perfecto, como en un reloj suizo, y así como que era justo lo que faltaba. Entonces, Es absurdo, es tan absurdo como la invasión sí, esa parte, claro, porque no alcanzamos a de mencionarla. los marcianos a la para mí Tierra. es muy importante esa cuestión. ¿Cuántos fueron las personas que invadieron? No Eran eran como como 70.000, 100.000, Sí, po. 100.000, eran 100.000. Sí, 120 pero creo que fue mil. una a la India, ¿no? A la India Era invadió Había como uno uno, que uno. pues iba a ir. sí. Llegó uno y resistió hasta el final y no necesitaba ser controlado mentalmente. El güey está así, pero entregado. Un buen invade la India. Claro, llegó a la Con India. fusiles No, y había Mauser. unos locos que llegaron como una weá en Suiza, que eran como 14 y se tomaron Al como mercado de carne. un mercado de carne y Sí, estaban a eso le fue carreteando. bien. Estaban carreteando. Claro, 17 paracaidistas se toman el mercado de carne de Basilea. Una wea Y así. lo lograron, ¿eh? Ellos Y lo fueron los logra. únicos que tuvieron éxito. Bueno, pero es triste la cuestión porque en el fondo ese episodio de la guerra del suicidio de Marte, el loco manda, parte con la toma de la luna
como que te acordás que te mandé esa cuestión y dice, le vamos a hacer probar ¿cómo era? Un poco el infierno, ¿cómo era? Un pedazo del Le mandan infierno. como una tonelada, una bomba de una Oh, eran tonelada. 6 kilos, eran 6 kilos. Le vamos a hacer probar un poco el infierno. Ay, le tiene una bomba de 6 kilos de dinamita. La Tierra les dice, responde, obviamente como un buen imperio, responde como Con bombas corresponde, termonucleares. con bombas termonucleares y dejan la luna inhabitable por 10 millones de años. Y el otro le Oye, tira pero los 6 así kilos se de dinamita. limpiaron todos los arsenales nucleares porque se quedaron sin ninguna bomba nuclear, ¿eh? Por Lo lo menos tiran eso fue bueno. todo. Eso fue positivo. De hecho, Entonces, es uno de los resultados de la guerra, pues terminan con tira, tiran todo la respuesta de la Tierra es sobredimensionada y exagerada. ¿Cachai? tiran tantas bombas que cambian el color del cielo. Por un El año y cielo medio. pasa de Sí. azul a naranjo. Por un año y medio, tiran, y no, y estaban contadas, y lo entretenido, y eso, tú me decís que a mí cuando yo escribo tonterías me gusta poner números, a vos también le gusta poner números, y creo que tiran 1.500.000 bombas termonucleares, y esa weá hace que sea bien así, ¿no? Claro, los masacran Y de hecho completamente. dice esa cuestión también en ese momento, como tú dices, esa cuestión poética, dice, bueno, y para poder entender la magnitud de la cantidad de bombas que se envían, pues, no hay nada mejor que explicarlo de forma poética. Entonces, el cielo siempre es azul. Bueno, por un año y medio el cielo se vio naranja. Oye, bueno, esa cuestión es, bueno. Y la Bueno, otra parte es la invasión propiamente tal, cómo van mandando a todos de hecho, cuando la Tierra tira un montón de bombas a Marte, ya no quedaba Destruyen ningún Febe, marciano. destruyen la No quedaba capital. ningún marciano. Claro, destruyen la ciudad, todo lo que sea, pero ya no quedaba nadie. Si ya habían mandado todo. De hecho, la invasión eran todos los marcianos en la Tierra. Sí, ¿Cachai? pues al Todos los final marcianos. mandan al los final mandaron viejos, hasta las los mujeres, los niños. niños, Los todo. viejos, a la mujer y los niños. Y al final decía, y creo que y en una parte dice que se había hecho un común deporte de el disparar al marciano. Mande más marcianos, decía la gente, para disparar. Porque En Boca los Ratón marcianos colgaron eran a tan... todo el grupo de URP, po. Ah, Eran la entre verdad. 15, los 15 en Boca Ratón los colgaron de unos El faroles. batallón de Boas, sí, Sí. Sí. Claro, y claro, vos dices, ¿dónde estarán los muchachos cuando estaba atrapado en Mercurio? Estaban Estaban todos durmiendo. colgando. ¿Dónde está la están banda? todos colgando por Están todos colgados. No alcanzó a llegar al ejército, los mataron los propios vecinos, ¿te acuerdas? sí, sí, porque toda la gente tenía armas. De hecho, la campaña armamentista, todo el mundo tenía armas. Y que igual es la sociedad, si en el fondo es terrible. Y de repente como que se empiezan, y ahí como se logra el efecto que quería Rumford, que es cuando manda a los niños, a las mujeres, a los viejos. O sea, ya primero mandó un montón de payasos, ¿no? ¿Cachai? Pero los humanos todavía no entendían eso y mataban a los payasos lo más bien, ¿cachai? Lo más bien. Y de forma desmesurada, ¿cachai? Pero después manda, al final, la última oleada, cada vez empieza a enviar grupos más débiles, o sea, eh, Pero, después manda, pero eso es lo que pasa de verdad en las guerras, po. Eso sale ¿cachai? en varias películas, sí, en esa de Kubrick, ¿cómo se llama? Full Metal Jacket, no me acuerdo cómo se llama en español, de que están luchando en Vietnam contra un francotirador y lo están matando a todos. Y al final logran emboscar así, y el francotirador es una niña vietnamita. Sí, sí, me Exacto. acuerdo. Sí, o ¿cuánto se llama? En la Segunda Guerra Mundial, los últimos soldados alemanes ya eran niños, tenían 14, Sí, 15 años. Entonces, no, el Vonnegut está jugando un poco, pero con algo que es totalmente veraz en la sí, guerra. sí, recuerda que Que lo dice al pelean los principio de viejos, la al final novela. pelean los viejos, las mujeres y los niños. Él al principio de la novela dice, todos los personajes de esta novela son reales, Son dice. reales. Entonces, si él nunca dije que no, nunca dice que no es real lo que le está Sí, diciendo. no, pero para que nos acordemos de eso, porque de verdad Sí. pasa. Entonces, no. Y claro, pues entonces al final era tan evidente la desmesura de todo, y aparte que acuérdate que había 3 requisitos que tenía que tener una persona para poder cambiar el mundo, y eso los tenía Rumford, ¿te acordáis? Que él dice que tenía que tener un gran sentido del espectáculo, tenía que tener una religión que fuera la justa en el momento justo, y tenía que, no me acuerdo cuál era el tercero de la nota, ¿cachai? Y él los tenía esos tres, que era como, ¿cuál era el segundo? Bueno, espérate. Eh, sí, pues, el hombre que quiera cambiar el mundo de una manera significativa debe tener sentido del espectáculo, una buena voluntad generosa para derramar la sangre ajena y una nueva religión plausible que introducir durante el breve periodo de arrepentimiento y horror que suele seguir al derramamiento de sangre. Y ¿Y qué es es la lo que religión tenía que...? del Dios absolutamente Sí, indiferente. pues.
Sí, ¿cachai? no, no, sí está bien. Además que fue un espectáculo a nivel mundial, fue tan absurdo la masacre, la matanza, fue tan desmesurado, digamos. La amenaza aparentaba ser tan potente que obviamente tuvo efecto. 3.000 millones de fieles de la... Yo tenía la iglesia después. Sí, 3.000 Pero, millones de fieles. y claro, el espectáculo de todo, y ahí viene el otro capítulo, bueno, pero para mí es fundamental ese capítulo de Marte, no, más allá de cómo se Es desarrolla que el el capítulo desarrollo. de Marte tiene muchos niveles porque la jerarquía era una jerarquía secreta. O sea, estaban los soldados, estaban los comandantes, pues los generales, todo. Y encima de eso habían comandantes secretos que estaban infiltrados dentro de las mismas tropas razas. Y lo único que los distinguía es que tenían como uniformes más bonitos, botas de cuero de verdad. Y entonces era como un ejército que no... y que manipulaba mentalmente a todos. ¿Cachai? Entonces era como era como, eso es como un componente anarquista, ¿ya? Y siempre se está como hablando del anarquismo en la novela, así cuando Salo está tratando de explicarle a Winston Knight cuál es el gobierno el gobierno de transformadores, le dice, es un anarquismo hipnótico, Sí, ¿cachai? y si no lo entiendes la primera, no lo vas a Y no entender. lo va a entender nunca. Pero eso es un poco lo que pasa en Marte, pues en Marte están todos como hipnotizados, ¿cachai? Pero no hay ningún orden, no hay ningún control, están todos ahí como un poco como Funciona zombies pésimo. funcionando, Es como un estado socialista. un estado socialista, ¿cachai? Sí, porque todo es Entonces, de cartón, la ropa se rompe sola. Es muy buena esa wea. Bueno, tenían como la ropa más barata, los zapatos eran, no, eran Es que, como no, de es que, goma. es que no, es que todo te prepara, Bollywood te prepara para mostrarte así. O sea, en el fondo nos estamos riendo del absurdo, pero para mí es muy emotivo lo que pasa. O sea, lo que te está mostrando igual es el absurdo. Tú decías el absurdo de la guerra, pero no, él no te muestra el absurdo de la guerra. Hay un tema de Bollywood ese, que es el horror de la guerra, que no tiene descripción. Tú puedes reírte, tú puedes no reírte, es indescriptible, y eso sale en Matadero 5. ¿Cachai? Él empieza diciendo, el horror de la guerra no tiene palabras, yo no puedo de ninguna forma explicarte ni narrarlo, ni nadie puede narrar el horror de la guerra. ¿Cachai? Y eso en Mateo 5 es un tema para poner cuático. ¿Cachai? o sea, Entonces, ¿ah? es que hay como ese horror es como un espacio vacío, entonces como algo que no se puede nombrar, entonces pone como que se da la vuelta, anda como en los Exacto, bordes del exacto, horror, no exacto, se mete nunca, y claro, él tira humor, tira absurdo, habla un poco como hablan los soldados en las trincheras que están como contándose chistes, claro, ¿ya? Están exacto, como fumando cigarros, hablando estupideces, acordándose de sus pueblos, para no, porque el horror que tienen las balas enfrente no puede ser mencionado. exacto. Y Entonces, sin sentido. toda la parte de Bollywood se juega con eso, un poco como en los recreos, ¿ya? El Exacto. horror. Me, me Y te acuerdo cuenta, de esa escultura del hombre de Neandertal, de un niño que miraba un pie humano en una olla, ¿te acuerdas? Algo así. O sea, quizás hacía escultura en Titán para Sí. entretenerse, po, porque estuvo mucho tiempo solo. Había una como el descubrimiento de la energía nuclear. Y salía como un científico así como mirando, así, como que y era una estatua así perfecta casi en todos los sentidos. Y de repente dice, pero tenía una erección grotesca, así como que no. Entonces algo que no se habían fijado y dice, ¿cómo? sí, Entonces bueno, hay como toda esa burla de que nosotros tenemos como algo de caricatura, así como siempre hay algo en nosotros que no termina como de cuajar, así no, la imagen seria, formal, no logra llegar a un acabado, así, siempre estamos como incompletos. Entonces, es muy bonito cuando llega el Malachi Constant, vuelve a la Tierra y le ponen como un disfraz amarillo, porque quiere hacer como el vagabundo El del vagabundo espacio. del espacio, Le ponen un disfraz amarillo con con un signos signo de de interrogación. interrogación, como el acertijo de Batman, así. Y así se presenta. He sido Entonces, víctima de una serie de accidentes. ¿Cómo era la frase? como le pasa a todo el mundo, como ¿Te todo acuerdas que tenía que decir una frase clave? claro, y dice la frase, pues la frase estaba como escrita en letras de oro en la Sí. iglesia, He sido víctima de una serie de incidentes. Una cosa así, igual, de accidentes. y como a todo el mundo le podría ocurrir. Así como. Porque, claro, es que es ¿cómo se dice? El anarquismo del que habla
Eso, en todos los niveles es una sociedad anarquista, po. Entonces, esa sociedad que sale en Mercurio, de los Harmoniums, ¿se acuerdan? Qué Es, linda esa es- historia Ese también de episodio de Mercurio. Mercurio también merece que lo Sí, refinamos la verdad es que está largo, es tan bueno el libro que no sé por dónde irme. Pero en el Mercurio unos organismos chiquititos, los Harmoniums, en forma y de son súper diamante. en forma de sí. diamante, y que ellos no tienen sexo, simplemente se descascaran y tienen otro Harmonium. No Como sé. esporas, así como una Claro. espora. Y ellos viven de la música y El sonido, De de las la energía vibraciones, de la, mecánica. vibra- claro, y de la las vibración de vibraciones. Mercurio es una nota, es una sola nota que dura miles de años y ellos se alimentan de esa nota. Y después llegan Buzz con U en la nave y la nave venía cargada de música. Winston Nile no le había dado ni un arma a los marcianos, pero Pero mucha música. todas las naves tenían mucha música. Sí, sí. Y comía, y tenía comidita. Y bueno. Porque el claro decía, ¿y por qué tenemos que llevar tanta comida? Y si no, momento el otro decía, pero es que si no, ¿cómo van a pelear? Bueno, no van a querer ir. Bueno, si no, no hay comida, no van a querer ir. Bueno, Y, y el Bose les pone música a los armonios, porque como que caché que les gusta la música, y como que habían vivido de una sola nota tanto tiempo que los que estaban más cerca como que mueren de éxtasis. Al instante que empiezan a escuchar la música, como que se Como que tantas notas distintas los vuelve, claro. los Muy, vuelve locos de placer. Entonces, es un poco eso, que no, está hablando como que nosotros como seres humanos vivimos como atados a un puro ritmo, que es como, no sé, por el ritmo del trabajo, o el ritmo del obedecer, o el de ser manipulado. Entonces, no, y hace como la sugerencia, no, pero hay más cosas, que es lo que sale al principio. Sí, el destino de los personajes es absurdo de los protagonistas, pero igual se insinúa que hay un cambio de conciencia tras todo lo que hace Winston Knight, po. Así, tras sí, toda de la eso se saga, trata. Esa es la claro, historia, en el fondo. Esa es la historia. claro, Y que porque hay como todo como estamos centrados en los protagonistas, siempre ellos están solos y siempre están cada vez más tristes, porque van quedando cada vez más aislados. De hecho, Malachi Contan es feliz cuando vuelve a la Tierra y rápidamente Winston Knight lo expulsa de la Tierra y lo manda a Titán. Y ahí como que, es como que dice, acá podría vivir, acá estamos bien, acá me quieren. Y claro, él es el vagón del espacio y Winston dice, no, él es Malachi Constant y Malachi Constant era como el demonio de esa religión. Entonces, no, ya porque, claro, fuera. porque era el hombre más afortunado, digamos. No sé, digamos, y por lo tanto era lo odiado, porque la religión enseñaba, digamos, de que no, nada se debía a la suerte, de que no había que creer en la suerte. Entonces, claro que él representaba al demonio definitivo, qué porque él, todo entretenido lo eso, que porque tenía había sido en torno a la suerte. en el fondo el Malachi Constant es el hueón más desafortunado de todos los huevones. Pero es muy bueno. Pasa a ser el vagabundo del espacio, el hombre profetizado, pasa a ser el Malachi. Y también es extraño eso porque el mismo personaje que es como una especie de redentor es como el demonio de la misma Pero que tú tenés religión. que entender algo, si Malachi Constant nunca fue afortunado, nunca, ni cuando era millonario, ni cuando era playboy, ni nada, si el güey no era feliz, No, nunca fue feliz. era un hombre vano, era un hombre Bueno, vacío Sí, cuando. pero te era un digo, hombre vacío siempre. pero era Es verdad. millonario, acuérdate Pero cómo lo eso que encuentran. tiene, sí, pero él no te muestra eso, él muestra que era un hombre vacío y que tiene un trauma muy fuerte con el papá, y él se acordaba de esa hueá todo el rato. O sea, el loco nunca fue feliz, no que era feliz, de hecho, No, si no estoy hablando de que sea el hombre más feliz del mundo, pero él tenía una posición económica que le daba cierta tranquilidad y que él no se tipo, merecía. pero que aquí no Eso se es. merece ninguna cosa. Lo que pasa es que ahí yo creo que hay un error de concepto, porque lo que quiere decir Coneway es que en realidad el dinero no es señal de éxito ni de suerte. ¿Cachai? El, entonces, lo que sí es que para el resto de la humanidad, él era el representante de la suerte y de la felicidad porque él tenía dinero. ¿Cachai? Ujú. Pero en el fondo era un humano, ¿entendí? O sea, y eso es lo que quiere decir, y por eso Ah, sí, era es como que él no solamente era millonario y era famoso por eso, sino que también era una especie de playboy de Hollywood. ¿Te acuerdas que se anunciaba como Malachi Constant de Hollywood? ¿Te sí, acuerdas? por eso, a lo Y que que voy, tenía porque era casas por todos lados del mundo. Entonces tenía una vida, digamos, de sobra conocida, se entiende por todo el mundo, porque era una especie de playboy internacional. O sea, Entonces, claro, entonces, pero en términos generales, siempre en Bollywood hay una crítica a la guerra y hay una crítica al dinero. Entonces, no, los personajes como más interesantes de Bollywood, como que no les interesa, o tienen dinero y no les interesa mucho su dinero, como ¿cómo se llama? Como ah, o viven muy apartados del dinero, como Kilgore Trout.
¿ya? Porque en Vonnegut, esta es una obra autónoma, pero otras novelas de Vonnegut, los mismos personajes pasan de una historia a otra, se repiten. Y bueno, los Entonces, trasfalmodelianos también se repiten en otros lados, muchos así que Almadrid igual salen en Matadero 5. Matadero Pero, 5. claro, pero siempre Vonnegut tiene esa preocupación, así, claro, porque la guerra es episódica, de repente ocurre, pero hay grandes periodos de paz. Pero siente que los hombres siempre están dominados por el dinero, por el deseo de la fama, el éxito. Y Vonnegut dice por ahí, no, ¿por qué piensan que es tan importante? Así como no. Y trata un poco de transmitir eso, pero siempre burlándose, nunca lo quiere hacer de forma seria, no quiere. Yo, Entonces, hay como todo ese episodio en la iglesia, cuando tiene como todas las tiendas de los marcianos y se burla un poco de eso que les da la concesión a los marcianos, con vendiendo los artículos religiosos, y que la gente compra cualquier estupidez, así. yo creo que el Entonces, episodio de la pasada por Mercurio es fundamental, igual, porque ahí se nos enseñan dos cosas. Que se puede ser un ser simple como los Harmonium y ser perfectamente feliz, porque los Harmonium no tenían ninguna ambición y eran ya, perfectamente felices ¿viste? con una sola nota y después se vuelven locos, digamos, y empiezan a ambicionar, cuando hay más notas disponibles, empiezan a migrar hacia donde se encuentra, digamos, la fuente y mueren, digamos, pues, de placer, como dices tú, en éxtasis. Pero ellos eran unos seres inconscientes y felices, lo único que les interesaba era el sonido. Y hay otro, además, otro aprendizaje moral, que es el compañero de Boaz, Malachi en ese, ¿cómo se llama? Boaz. Boaz. Boaz, que él decide, eso lo conversamos con Cuto el otro día y lo encontramos muy lindo, él decide quedarse en Mercurio No, pero él no lo decide. Winston lo manipula y y lo le induce, pone claro, los mensajes, mensajes, quédate vos, así. pero él lo Y piensa que los decide porque no armonios se puede lo ser tan bruto escribieron. como para, si sabía que los armonios no escribían. No, Eh, no, sí, los dos piensan eso. Si no, siempre los dos fueron manipulados por Winston Knight, que estaba escondido en las cavernas y cada 11 días le escribía mensajes. Porque el primer mensaje, cuando ellos se están echando la nave, porque están tratando de salir y le están reventando el casco. Él dice, esto es un test de inteligencia, le escribe, y ahí como que se chantan, así como, no, ya dejemos de romper la nave. Y después le sugiere que den vuelta a la nave, porque el sí, sistema pues de al final. navegación inferior de la nave era mucho mejor que el del superior. Y Sí, así pues, Eran sensibles por pero debajo. ojo que tú decís que puede que haya una como un empuje del Nice, pero el Boas empieza mucho antes ya a cambiar. En el momento en que él se empieza a preguntar solito, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué estoy perdido en el espacio? Y el otro le dice, le apunta con la mouse, le dice, mira, no, le dice, ¿sabes qué? Está bien, rompiste la hueá, no te preocupes, sí, es lo mejor que pudiste haber hecho. Y ahí no había ninguna influencia, o sea, aparte de la influencia clara del más que los manda a Mercurio, él empieza solo a meditar sobre las estupideces que había hecho. es que hay todo un tema de los personajes con la amistad, ni siquiera tanto con el amor. Todos quieren tener como un amigo, una especie de compañero, alguien que esté con ellos. Si ponte Sí, pues, Malachi echa de menos a Tony Stevenson, Salo se siente muy amigo de Winston Nile, y Bose al principio se siente muy amigo de Malachi Constant porque dice, yo con este voy a ir a la Tierra y me van a dar los medios carretes, porque este En weón realidad más no se siente amigo, sino que lo quiere utilizar para lo eso. quiere manipular, ¿cachai? Sí, lo quiere Y- utilizar. Pero lo que pasa al final es que Boas tiene un una aprendizaje moral. epifanía. O sea, no es que hay un solamente sea cambio. manipulado, sino Hay un que cambio en él, sí. él en definitiva, cuando le rompen el aparatito para manipular a Malachi, se libera un poco de su rol de De tirano. controlador de los demás. Claro. Y Mm. después al final dice, yo me quedo acá porque no quiero hacerle daño a nadie más. ¿Te acuerdas, no? Él era muy Sí, fuerte es bonita esa físicamente. parte. Él dice, acá Sí, estoy seguro que, porque eso igual sale en la parte cuando Malachi a la Beatriz, po, que dice Claro. que el destino, ¿te acordás de esa parte? ¿La tenéis por ahí anotada, no? La leí, pues, weón. ¿Ya la leíste? Sí, la leí, pues. Tenía que empezar a escuchar más. A ver. Sí, la leí. Sí, la leí. No, me la leíste a mí, pero no la leíste acá en... No, weón, si se la leí recién. A ver. Dice, como lo había anunciado la tripulación, el teniente coronel quedó arruinado para siempre como soldado. Lo absorbió totalmente la complicada, ¿viste? Esa es. Sí, También te puse eso, el teniente coronel comprendió por primera vez lo que la mayoría de la gente nunca comprende, que no solo era una víctima, parece que no lo había leído,
Ah, Que ya, esa parte ya, no la ya, veo. Pero ya, ya está ya, bien, yo lo admito al ya. tiro, tranquilo. Perdón, di perdón. Perdón, o sea, perdone, Ya, perdone. pero ya, ¿viste, weón? Ya, Ya, dilo. está bien, Pero ya. léelo, ¿no? El teniente coronel comprendió por primera vez lo que la mayoría de la gente nunca comprende, que no solo era una víctima de la tumultuosa fortuna, sino también uno de sus más crueles agentes. Sí. Al conocerlo, tiempo atrás, la mujer lo había mirado como un cerdo. Ahora él probaba sin duda que era un cerdo. Entonces, eso le pega a vos también, po. Vos siente que está haciendo daño, o sea, en la posibilidad de estar con otro y tener un cierto poder sobre ellos, ya va a hacer daño. Entonces ahí con los Armón dice, acá por lo menos no le va a hacer daño a nadie. Y se resiente Lo un poco único, de todo el sí, daño que hizo, porque él era Oye, le como puede pero dar felicidad a los bichos, de ¿cachai? hecho lo que el loco, el Malaki Constant, cuando le desarma el aparatito, le dice, ahora no voy a poder hacerle más daño a la gente, ya, con tu aparato que siempre haces daño. Y ahí empieza como, y él dice, puta, lo quería matar en un momento, tiene la oportunidad de matarlo, y dice, puta, aquí puedo matar a Malaki, pero después dice, puta, en realidad estoy solo, no, ya, es No mejor tiene tener un sentido. compadre que tener... Mm, Y ahí mm. empieza a cambiar el weón. claro, ahí se fue. Ahí me recuerda un poco esa gente que, no sé, pues llegada a la mediana edad, deja de relacionarse un poco con la gente y se empieza a relacionar con sus mascotas, con sus perros, con Ah, sus gatos, y desarrolla relaciones más armónicas, así. Porque ya no hay la posibilidad de cierta tiranía, ¿cachai? De abusar un poco del otro, y en esas relaciones encuentran el sentido como casi hasta el final, yo creo, ¿no? mm, Y después, la otra parte que hay que mencionar es como la de Titán, que es como la parte más bonita del libro, cuando todos llegan a Titán y Winston Nile no muere, pero desaparece porque hay una tormenta solar que destruye su infundíbulo en el sistema solar. O sea, como que lo corta porque él llega hasta Betelgeuse, pero la tormenta es tan grande que lo saca del sistema solar. Él ya no va a estar más acá, no lo van a ver más. Y más encima, Winston siempre andaba con su perro, el Kazak. Y como decía, si el universo fuera justo, fuera benévolo, lo hubiera lanzado al espacio junto con su perro, pero no es benévolo y lo lanza solo. Entonces el perro sale primero, desaparece y él se queda como con la cadena vacía. Ahí, Sí, ese gesto es muy lindo. Que va buenísimo. con la cadena en la mano. Claro, tiene como todas esas pequeñas poesías, pone, y él dice así como, bueno, para decirlo de una forma un poco breve, adiós, dice. Y, ahí- sí. y se muere, y ahí desaparece así. Y hay como toda una catarsis, porque después Salo se mata, se suicida Se también, desarma. se desarma, y ellos como familia se digregan así. Crono se va con los pájaros, ¿cómo se llaman los pájaros? Azulejo. Los azulejos de Titán. La Beatriz se va al castillo, que era un castillo, la imitación del Taj Mahal. Y el otro se convierte como en un viejo Adán y anda en pelota, así por Titán. Entonces ellos mismos se disgregan, entonces, y ¿cuánto se llama? Y es la soledad de esa familia desunida que está bueno, no, en la luna de Saturno, porque es que es tan grande como un planeta. Entonces toda esa parte es muy bonita porque ahí ya da como una elipsis y pasan 30 años y ya están todos viejos, po. Entonces decía, había como todo el interés de parte de Malachi Constant de arreglar a Salo para que pudiera llevar al joven Crono a la Tierra. Pero ya después el joven Crono tenía 42 años, ya no era tan joven, ya no había tanta urgencia. Y ahí y la Beatriz se convierte como en escritora. Está todo el día en el palacio escribiendo, un poco refutando a Winston Knight, po, porque Winston Knight dice que siempre el destino humano fue manipulado y no había nada que hacer al respecto, porque, o sea, poco menos que antes que los seres humanos existían, la manipulación ya había comenzado, porque los Sí, pues, transformadores ya estaban tratando de mandarle el repuesto a Salo. ¿Y cuánto se llama? Y la Beatriz encuentra no una refutación, no encuentra una especie como de excepción. Dice ya, no importa que el destino humano sea manipulado. Lo importante es que nosotros queramos a las personas que están cerca, que es como mm. la parte más bonita del libro, no me acuerdo cómo lo dice, ¿verdad? A ver. Y después de decirlo, Beatriz muere, porque está justo con Malachi. Nos llevó tanto tiempo comprender que el objeto de una vida humana, quien quiera que sea que la controle, es amar al que está cerca para ser amado. Sí, pues. Sí. Amar al que está cerca para ser amado. Sí.
Claro, es como, y Da dice lo eso, mismo, da lo mismo. Pero claro, dentro de tu espectro, dentro de tu esfera de acción pequeñita, puta, hace eso. claro. Y cuánto se llama, y Malachi cuando iba a la casa de ella, como ella era una mujer siempre alcurnia, no limpiaba nada, entonces mientras él Tenía la que llegar a escuchaba barrer. como escribía, él se pone a limpiar, pues se pone a barrer todo, y está como barriendo así de espalda a ella, y de repente ella dice eso, y como que siente una ausencia, y siente que ella ha dejado de respirar, y se da vuelta y ahí está muerta. Bonita esa parte. ¿Sí? Mm. Entonces, y justo Salo revive. Salo ya había sido reparado, pero no se animaba a volver a la vida. Entonces el robot de ahí conversan y dice, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, ya, tu compañera murió, tu hijo ya está lanzado. El hijo es como una especie de Robinson Crusoe, Sí, un es interesante la historia Tarzán. de él también, porque él entendía intuitivamente que todo estaba en el lugar correcto. ¿Te acuerdas que hay un momento que se dice eso? Él entrega su amuleto, el amuleto Él del que entrega nunca su se amuleto separaba. porque sabía que no era de él, sino que estaba simplemente al cuidado, digamos, de algo que Los era... amuletos tenían, cuando eran de verdad amuletos, tenían valor para más de una persona. Entonces él dice, este amuleto no era para mí, pero era para él también. Y se lo deja al robot que se había suicidado, se había sacado, Sí. se había desarmado al lado de una playa. Bueno, en realidad dice algo así como que cuando las personas somos simplemente guardianes de los amuletos, porque los amuletos en realidad siempre pertenecen a seres superiores, a divinidad, ¿te acuerdas? Algo así. Y que en Claro, el sí, fondo nunca eran propiedad de la persona que los los seres custodiaba. Y humanos. así que él sabía, digamos, que ese amuleto en el fondo en algún momento lo tenía que devolver. O Y sea, por eso, digamos, es que esa forma tribal de Crono de ser evoca quizás la antigüedad humana, donde siempre uno se sentía el arbitrio de los dioses, como lo hacían los mayas, como lo hacían los egipcios, sentían que la vida era una interrelación de fuerzas donde ellos tenían la menor parte. Así. Y sí, nosotros somos como desde la iluminación, de ilustración, siempre nos creemos un poco dueños de nuestro destino. Así que todo depende de nosotros. Y ahí vienen todas esas filosofías modernas del coaching, de la autosuperación, de que no podemos. hay muchos personajes solitarios y que se aíslan en la obra, porque Boas y Cronos tienen al final tienen un final parecido, ¿ah? Hay una parte muy bonita cuando Cronos se acerca a la isla y grita, gracias papá y mamá por darme la vida, y después desaparece, ¿de acuerdo? Sí, Creo que pues la se última vez que despide. se ve, sí, Y creo que la Cronos última como vez, Cronos sí, siente que muere su mamá. Si no, sí, no lo ve, pero. Y bueno, y sabe que Malachi se va a ir. Tiene como porque Cronos siempre es como un chico muy salvaje, o sea, nace en Marte, ahí lo tienen como jugando béisbol marciano. ¿Cómo se llama el béisbol que jugaban ellos? Fútbol alemán. Béisbol alemán. Ve por la alemán. Después lo mandan a la Tierra y cae en el Amazonas, queda atrapado como 3 años, no me acuerdo. Les cambia el color de la piel porque comen una raíz. Es como el único alimento que hay en el Amazonas, una raíz, y son como café. Y más Para encima, iniciarlo en la tribu, claro, Y la Beatriz pierde los dientes. sí, en Y el después, accidente. claro, y después cuando tienen plata, tienen la tienda, Winston sugiere que se ponga dentadura de oro. Así, Sí. entonces tiene dentadura de oro. Y Una decía, broma, claro, una broma de Winston. claro, y parecía una reina gitana, dice. Ahí quedó tuerto también. Qué tuerta, era una tuerta con dentadura de oro. Y era una mujer súper quick. Po, weón. Es que Winston igual, o sea, todos en algún momento se sienten juguetes del destino, pero nadie más que Winston, porque él ni siquiera se estuvo con su mujer y la soledad es como la más grande, porque en Estaba algún. atrapado en una especie de elástico que en cualquier momento lo disparaba fuera No, pues y dicen que del iba a estar sistema siempre, solar, sí. Él no iba a seguir en la Tierra, pero iba a seguir siempre, y por siempre algún solo, lado. porque había perdido hasta su Mm, perro. sí. No, es terrible eso. Y el final es cuando, bueno, como Malachi sea, Salo le dice, pucha, ya voy a seguir mi viaje, pero te dejo en la Tierra, si me queda la pasadita, me queda cerca, no me demoro nada. Y el viaje a la Tierra lo hacen como entre horas, ¿cachai? Y dice, ya, ¿dónde te dejo? Te dejo en Florida, así, porque lo deja con plata. La ropa, había la plata de Winston Nile en el palacio, así que ya tenéis como Tres $3.000. mil dólares. Te dejo en Florida ahí para que juegues al tejo con unos viejitos y todo. Y el otro dice, no, déjame en Indianápolis, ¿ya?
Y Indianápolis es donde vivía Vonnegut, po. Sí, Es por bueno, como, es como un chiste interno. sí, ¿Ya? sí, él es de ahí, él es de ahí. ¿Ves ahí? Entonces, y le dice, ¿por qué Indianápolis? No, porque ahí yo supe que fue el primer lugar donde colgaron a un blanco por golpear a un indio, por matar a un indio. No, Sí. no me acuerdo. Entonces me parece como un lugar decente. Y lo deja como a las 3 de la mañana, en invierno, con la nieve, y le espera en una estación, en una parada de micro. Le dice, ya, en 10 minutos más viene tu micro. Y ahí Malachi se empieza a morir de frío, pero Salo en el viaje le había hecho una inducción hipnótica, Sí. para que no muriera. Ahí de nuevo está el tema de hipnosis, po, de la anarquía hipnótica, para que no muriera el total desencanto. Y él cuando está muriendo ve que baja otra nave, y es la nave donde está su amigo, el Stony Stevenson. Tony, Y se lo lleva Claro, al le dice, paraíso. te va al paraíso, y va triste, está esperando. Y ahí cuando se llama, ¿y por qué me está pasando esto? No sé, pues hay alguien ahí arriba le agrada mucho. a alguien le agrada mucho cómo Claro, empieza, sí. ¿cómo empieza? De ahí, Está bien. pero Bueno, Es el lindo ese hermoso. final y triste, súper triste, pero Súper bonito. triste, pero es muy lindo la obra, es muy lindo. Me Acuérdate, encantó. me está acordando de un detalle que era del universo, que la energía que movía las naves de los salvadorianos se llama la la voluntad del universo bolus, de llegar a A ser, Bolus, la la voluntad de llegar voluntad a de ser. ser. de llegar a Sí. ser, la voluntad del universo de llegar a ser. De la Hay, nada hay salía. varios, hay varios clics, así, no sé, pues, hay varios datos que después vuelven a salir en la saga del 42. Así, sale igual, le Sí, llega como atrapado sí, 200.000 años, así, y sí. el robot de ellos queda como atrapado millones de años. Y el humor de Vonnegut, o sea, el Douglas Adams creo que está muy influido por el humor de Vonnegut. Sí, le debe. Sí, Mucho, no. mucho, Yo, mucho. yo he hecho un poco de menos la poética que hay en Bonnie Bueno, en el de tercer la, libro pero hay unos capítulos muy lindos de la guía electrotopista en el tercero. Cuando está solo por Prefect, no, perdón, Arthur Dent, está solo. Fue muy, muy lindo esa parte cuando se queda solo él. Pero bueno, Lo veremos más claro, y adelante. sí, pues hay que tratar de volver a Vonnegut, aunque no. Hay uno que es de una universidad súper charcha, así que los estudiantes no aprenden nada, y es como unos buenos infiltrados, es la pianola, creo que se llama. pues sí, la pianola. Esa está en la Siempre librería, por si acá, la pianola. la pianola está. Sí. Claro, porque estábamos hablando, sí, yo incluso invité a Leo para Cine de Titán, y me dice que no lo tengo, pídelo, es que no llega, me dijo, porque está en inglés nomás. Él lee en inglés y todo, pero me dijo no va a alcanzar a llegar, entonces no me puedo comprometer. Entonces, pero es complicado el tema porque este libro lo tuvieron que leer así en PDF, ¿no? Sí, yo lo leo en O sea, PDF. yo te lo había prestado a ti cuando me lo leí la primera vez. Pero no, tú no lo tenías, No, pues no lo tengo. pero nunca fue reeditado. No sé, pero no lo he encontrado. O no lo he buscado lo suficiente, creo yo. Yo creo que fue reeditado en alguna ocasión. ¿Cómo va a estar ahí? No sé, pero ¿Cómo va a está estar Matadero en la 5, está Olvidado. única y Payasada, primera? Eh, está Matadero 5, está Payasada, está La Pianola. No sé si hay habrá otros de Vonnegut por ahí. O sea, yo tengo. Payasadas. Sí, pues. Las payasadas sí las compramos ayer. La compré ayer. Sí, pues. Pero digo, está Payasada, está La Pianola, está Matadero 5. O sea, ¿cuánto vale este libro entonces? La primera y única edición. Así como lo tenés tú, te doy 3 lucas. No, no, así lo compré, weón. No, está hecho mierda, ¿no? Sí, por eso te digo. No, maravilloso. Maravilloso el libro. Está con 10 cocainocitos en medio instantáneo. Sí, sí, todos los que tengo. Ya, no, Sí, sí. sí, sí. Sí, este sí. Yo Es un 10, le, es un 10. yo, Hay yo le varios contaba, 10, pero este es un 10. sí, yo le contaba a Kutu que la primera vez que leí este libro sí leí una reseña, parece que en la zona de contacto. Y un tipo decía, este fue el libro que yo la primera vez que lo leí, lloré, y la segunda vez que lo leí, volví a llorar también. Así como que el efecto no se gastaba. Y ¿cómo se llama? Está todo impecable, está todo impecable. No, a mí me da pena que no esté disponible, no. Lo voy a piratear, voy a hacer una editorial pirata y voy a estar en Eh, las eh, cunetas ahí ofreciendo. sí. Hay que hacer un evangelio, un apostolado. El nuevo evangelio, es la religión. Sí, pues hay que vender unos malachi, igual. Las Malachi, ¿viste? Hay que hacer nuestras tiendas, como los Village. Ahí, pero con los Winston Night, las Beatriz, los Auténticos Cron. malachi.
Luego así como una figurita de acción, así chiquitita, un Tipo, salo. Malachi Constant Action Figure. Sí, está como todo hecho para venderse, pues, weón. Esa es la idea. Si no son tantos personajes tampoco. Voy a averiguar un poco en la. Los armonium, los azulejos y así. Armonio. Claro, Sí. es una saga completa, no sé por qué. Bueno, pero en todo caso sí hay que notar que Vonnegut fue un autor muy, muy popular en Estados Unidos, en Australia, en Gran Bretaña, en Canadá, y influyó como a toda una generación. Ya no sé si ahora, pero Sí, en los años 60 estos libros se vendían así por millones, un poco como le pasaba a Pynchon. Entonces no es completamente desconocido, sí, estamos tratando de reactivar el legado solamente, pero no es que en su momento haya pasado desapercibido, ¿ya? claro. Entonces, eso, pues compañero, tenemos sesión el próximo lunes Ojalá. con, No tengo problema. Vamos con con, Valis. con Vale. No, sí, yo no, o sea, tuve problemas este lunes, pero si no me toca a mí, yo repaso Vale rápidamente y listo. Si no, la saga de Ama Caballo Fat. Y claro, y toca a Joel. Entonces, Sí, 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 yo ya. Y veo Valis. después, Kutu, ¿con qué va? O no decidió, no lo decidió. ¿Podemos decidirlo el lunes? Déjame, dame Sí, hasta el no, lunes para sí, pensarlo. sí, no. ¿Ya? Tú dijiste que iba a leer un libro nuevo, de Es una que no me ha mina. llegado todavía, po. Viene en camino, pero no me ha llegado. Que quiero leerme, pero es que ahí yo creo que dame como un mes por lo menos para eso, para la N.K. Jemisin, que es la quinta estación. Quiero leer. La primera parte de una trilogía. ¿Cachai? ¿Viste? Y invitamos a Marquito para Bali, ¿o no? Sí, oye, para Vale hay que invitar a Marquito, po. A Marquito le gusta Bali. Sí, no, la pidió, Sí, la verdad, está tenemos que pedido. reactivar los invitados. Sí, los Sí, agentes durmientes. Sí, la gente hay que durmiente. reactivar. Sí, hay que Sí, con la reactivarlo. sal. Ya, pues, eso, ahí vamos. Entonces, falta un par de días más simplemente, porque viernes, sábado, domingo y lunes ya estamos listos. Ya. Seguimos con el marxismo. Nos vemos, compañeros. Nos vemos. Nos Gracias. Que pasen un vemos. buen fin de semana. Gracias. Adiós. Gracias.